Samuel García del Heraldo de Chihuahua, buenos días. Buenos días, Luis Alberto, pero una aclaración, no soy del Heraldo de Chihuahua. Así me lo puso producción, discúlpame. ¿De dónde eres? No, ahorita estoy como agente libre. Ah, freelance. Ok. Así es. Freelance. Bien. ¿Cómo opera ya el servicio? ¿Cuánto es la tarifa de la operación del servicio o cuántas unidades? Porque acá traemos todo un debate respecto a la aprobación de los incrementos del servicio. Pues primero que nada, un saludo a tu audiencia tan nutrida que tienes ahí en todo el estado de Sonora. Fíjate que acá en la ciudad de Chihuahua y en Ciudad Juárez, la situación, si bien no ha llegado a los niveles que tienen en Hermosillo de aumentar, de tener una alza tan grande en el sistema de transporte, sí hay una percepción de que puede darse en cualquier momento. Desde el año antepasado, los concesionarios de transporte han solicitado aumentos de 12, 13 pesos a la tarifa, pero el gobierno no lo ha admitido por el mal servicio que se ha dado. Aquí en Chihuahua en 2012 inició un nuevo esquema de transporte llamado Vivebus durante la etapa del hoy exgobernador César Duarte, y se mantuvo en un precio de 6 pesos un año antes de terminar la administración pasada. Ante la presión y los constantes paros que hicieron los concesionarios, lograron un alza a 7 pesos, es decir, un peso más, y bajo el argumento de que mejoraría la situación, pero los camiones de rutas alimentadoras permanecen todavía en malas condiciones, y ese ha sido un freno importante para los concesionarios que no han podido conseguir esa alza. Pero la situación es una calma tensa, se puede decir así, porque en cualquier momento pueden tomar desprevenida a la población y amanecer con un alza mayor. ¿Cuánto cobran ahorita actualmente en Chihuahua? Ahorita las rutas alimentadoras, como se les llama, cobran 7 pesos, pero hay rutas específicas que son las que llevan de las colonias al centro, son como 4 rutas, esas te cobran 8 pesos. La mayoría de las rutas te llevan a la que es la ruta troncal del sistema de transporte de Vivebus, Pero hasta 8 pesos es el servicio. Sí, 8 pesos nada más en ciertas rutas, que son como 3 o 4, que son las que tienen un recorrido mayor por la ciudad, y de 7 pesos las rutas de las colonias que alimentan la línea troncal del sistema de transporte urbano. ¿Cómo es el servicio ya de manera general? Es deficiente, los camiones de la ruta troncal son insuficientes para cumplir con la demanda de toda la población. En horas pico hay personas que tienen que esperar el paso de 3, 4 camiones en las estaciones, que si bien las estaciones pues están adecuadas, los vehículos tienen que ser sustituidos por unos con mayor capacidad. En el caso de las rutas alimentadoras pues siguen con modelos atrasados de mayor de 10 años que están fuera de la norma en el caso del estado de Chihuahua. Entonces se mantiene una situación de mal servicio, de mala calidad, pero con la intención siempre de un aumento. De un aumento condicionado también, ¿no? Me imagino. ¿Cuántas unidades hay? Hablamos de unas 360 más o menos concesiones, pero de eso no todas trabajan.
¿Quién opera el servicio? ¿El Estado o quién lo opera allá? El Estado lo tiene concesionado a transportistas también. A sindicatos, ETM, CNP. CNP. Si no están organizados en sistema empresarial, aquí están organizados en sistema empresarial. Los empresarios allá, ¿no? Todo es por concesión. Acá cuando se inició el nuevo esquema, se supone que había una empresa que se encargaría de organizar todo en cuanto a los ingresos y egresos, pero terminó por estallar esta empresa y regresó otra vez el esquema de la operación de los concesionarios en cuanto a lo administrativo. Muy bien. Bien, pues te agradezco mucho. Es más o menos un panorama de lo que tenemos. ¿Cuántos son los usuarios que usan el transporte allá? Estamos hablando de unos 150 a 200 mil usuarios. Muy bien, pues está interesante ver entonces alrededor de 300 unidades, de 7 a 8 pesos máximo, no hay incremento y el servicio es deficiente, por lo que veo. Allá no regula, ¿quién regula la tarifa? ¿El Estado o quién la regula? Hay un organismo que se llama Consejo Consultivo de Transporte. Ah, también. ¿Y es ciudadano, o sea, así se llama o no? Ahí yo creo que los menos representados son los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Hay gente del sector empresarial, del ayuntamiento, del gobierno de estado, pero hay también representatividad de los estudiantes, que son en algunas veces los que más se oponen a las decisiones que toman referente a las alzas. Uh-huh. Pero en sí representatividad ciudadana hay muy poca, ¿eh? Muy bien, entonces tenemos esos datos, representación ciudadana. ¿A cuántas personas lo integran este Consejo Consultivo? Hablamos de un grupo de unas 40, 50 representaciones, porque no, pues también viene representatividad de Ciudad Juárez. Mucho más que aquí. Pero en el última alza que se dio acá en el estado, se hizo sin solicitar un alza formalmente ante esta representatividad. Uh-huh. De un día para otro se amaneció con el alza, por eso les comentaba momentos antes de que es el mismo gobierno el que se encarga de tomar las decisiones y al pasarse por encima de este Consejo Consultivo. Así sucedió en diciembre de 2014, si no me equivoco. Digamos, fue un alza de $1, pero no dejó de generar una afectación a los usuarios. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Samo, muchas gracias y estaremos en contacto para ver qué es lo que ocurre. Veo que la tarifa también se ha congelado allá, son 40, 50 integrantes. Oye, ¿tienen sueldo estos integrantes del Consejo Consultivo? No tienen ningún salario. ¿Qué hubo? Aquí sí. Aquí todavía se dan de lujo, son 11, pero bueno, veo esquema diferente, para ir un paralelismo, veo que no se ha incrementado y también es el mismo debate. Muchas gracias, Samuel, buenos días. Gracias, Luis Alberto. Estaremos en contacto. Igualmente, Samo García, periodista freelance de Chihuahua. Ahora me voy a Culiacán. Marcos Vizcarra, del noroeste de Culiacán. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días y buenos días al auditorio. Estamos haciendo un paralelismo de cómo funciona el transporte en otras ciudades. Platícanos de Culiacán, por favor. Chihuahua me dice que cobran de 7 a 8 pesos la tarifa, 300 unidades. Aquí hay un debate estatal sobre el incremento de los costos. ¿Cómo está en Culiacán? ¿Cuánto cobra el servicio en Culiacán? Por ejemplo, ¿cuántas unidades? Alberto, primero habría que aclarar ciertas cosas, ¿no? Lo primero es que aquí el transporte público está en las manos de una serie de personas que son incluso datos que recientemente fueron abiertos, ¿no? Son alrededor de 30 concesionarios prácticamente los que dominan el transporte público, no solamente en Culiacán, sino en todo Sinaloa. Esas personas se han encargado prácticamente de administrar el transporte público, específicamente del camión, los camiones urbanos, y ellos tienen dos tarifas. La primera tarifa, que es la de primera clase, nos habla de que son 8 pesos con 50 centavos. Es la tarifa actual que tenemos ahorita para primera clase. Y cuando hablo de primera clase, lo que me gustaría poder transportarlos o reflejarlos es que son camiones
que tienen entre 10 y 2 años prácticamente, que tienen aire acondicionado, y solamente eso. Es lo que los caracteriza por ser primera clase. Solamente el hecho de tener alrededor de 10 años y tener aire acondicionado. La segunda tarifa es de 7 pesos con 50 centavos. Esa tarifa corresponde al transporte público, al transporte urbano, que es de segunda clase, o llamado así de segunda clase, que la única diferencia que tiene con el transporte público de primera clase es que no tienen aire acondicionado. Es decir, son los mismos camiones, pero no tienen aire acondicionado. Y realmente ese transporte, al menos en Culiacán, casi no existe. Estamos hablando de que alrededor del 5% del mundo de camiones que hay, de camiones para transporte público, no tienen aire acondicionado. Sin embargo, en municipios como en Mazatlán y en la ciudad y Ahome, donde está la ciudad de Los Mochis, y otro municipio como Guasave o Salvador Alvarado, que son, digamos, los otros 3 municipios más importantes del estado, esos municipios tienen alrededor del 50 o 60% de sus unidades en esta determinación de segunda clase. Cabe resaltar que este precio de 7.50 y 8.50 es un costo que se ha elevado en los últimos 10 años. Hablamos de que todavía en el 2007 teníamos un costo de apenas todavía 3 pesos con 50 centavos o 4 pesos con 50 centavos. El costo ha ido incrementando, y esto ha sido después de los alegatos que se han dado con consejos técnicos que ha creado el mismo gobierno del estado con los mismos concesionarios, y vaya, todo este movimiento de precios se ha justificado con el alza y el incremento de las gasolinas y el diésel. Entonces, para retomando, estoy hablando con el periodista Marcos Vizcarra en Noroeste de Culiacán. En Sinaloa, el transporte público, 8.50 pesos para camiones nuevos con aire y 7.50 pesos para camiones antiguos sin aire, ¿sí? De hecho, pueden ser también nuevos sin aire, ¿no? El hecho de nada más que tengan aire o no aire, o que no tengan aire acondicionado, es lo que los determina como de primera o segunda clase. Es la única determinación. Hay una tarifa diferenciada, pues, por lo que veo, de acuerdo al servicio se paga. Así es. Es en Sinaloa, y lo operan 30... No, el Estado no es el rector, lo operan todos los concesionarios, estos 30 concesionarios en todo Sinaloa. Disculpa, casi no escuché tu pregunta. ¿El Estado no es el rector, son los 30 concesionarios los que operan el servicio, o el Estado lo vigila? En teoría el Estado debería vigilarlos, ¿no? Por eso existe este consejo técnico que se creó en 2008. Pero los mismos concesionarios, bueno, ellos actúan bajo sus propias reglas, ellos tienen sus propias rutas, ellos solamente pasan un reporte a la Dirección de Vialidad y Transportes, por donde transitan, por donde no transitan, y bueno, esa es una historia de no acabar, ¿no? Aquí podrían hacerse arreglos de calles, podrían crearse nuevas colonias, y lo que vemos es que si el concesionario lo cree pertinente, va a actuar conforme le recomienda la autoridad. Sin embargo, el concesionario actúa de manera independiente, vaya. El concesionario, bien. ¿Desde cuándo están operando así con esa tarifa? Prácticamente desde 1995. Antes ¿Desde de el 95? El mismo gobierno del estado tenía también sus propias líneas de transporte. Era un transporte que no era liberado como tal. Ahorita todavía no está liberado formalmente, pero los concesionarios se mantienen en una línea como si fuera un transporte privado. A ver, ¿desde 1995 operan con ese cobro? Así es. Bueno, no con este cobro, sino con esta modalidad de tener camiones concesionados. No, sí, pero ¿desde cuándo, no sé, cuánto tiene la tarifa esa vigente? La de 8.50, primera clase, tiene 1 año y medio. Ahorita están buscando un aumento, un incremento del transporte, y la tarifa, de acuerdo a las propuestas que se han hecho el Consejo Técnico por los concesionarios, sería de 2 pesos más, es decir, 10 pesos con 50 centavos. ¿Están en negociaciones? Así es. Es decir, ¿y la de 7.50? La de 7.50 pasaría a 9.50. Son 2 pesos lo que le quieren incrementar a cada una de las dos tarifas. A 2 pesos. ¿Y cómo está el ambiente? Me imagino, no creo que esté ¿cuál es el ambiente para negociar el incremento de tarifa? Bueno, el ambiente ha sido discrecional completamente. Esto de enterarnos ha sido completamente directamente por los concesionarios, de que nosotros como periodistas nos hemos acercado a ellos y les hemos preguntado, oiga, ¿cuánto están estas propuestas? No nos enseñan ningún proyecto. Ellos tienen que presentar formalmente un proyecto ante el Consejo Técnico, pero no lo presentan al público, esto no lo abren, tampoco lo hacen los funcionarios públicos. Solamente ellos han dicho que quieren 2 pesos de aumento en el transporte urbano, solamente así. Los concesionarios. Así es, eso ha sido cada incremento que hace a los últimos 10 años para el transporte urbano ha sido de manera discrecional, no ha tenido una transparencia completa.
hablamos de que cada vez que se incrementa, solamente hacen anuncios o se hacen anuncios, se presenta en el diario oficial del Estado, y posteriormente, ya que se hace el incremento, nos hacen el anuncio nosotros como prensa, y posteriormente, obviamente, la gente, el resto de la gente se entera, ¿no? Cuando existen en los últimos 3 años, incluso lo que sí tiene documentado es que, bueno, ha habido este jaloneo entre los concesionarios y el público, que no quiere que se incremente hasta que se actualice o se mejore el mismo transporte público. Lo mismo. Porque vemos que las unidades, por ejemplo, se mantienen todavía viejas, algunas tienen alrededor de 10 años todavía y siguen operando sin problema alguno, sin que se les haga una observación, sin que se les pida una modernización del transporte. ¿El Consejo Consultivo cómo opera? ¿Quién lo integra? Cuéntame de ese organismo. Muy bien, el Consejo lo operan estrictamente los concesionarios, y al mismo tiempo está integrado también por académicos. Está el presidente del Colegio de Economistas, el presidente del Colegio de Arquitectos, también se encuentran empresarios, líderes de cámaras empresariales, entre ellos Canaco, Canirac y la Coparmex. Y además se mantienen también 3 funcionarios del gobierno del Estado. El primero es el secretario general de gobierno en turno, que es el secretario técnico, de este Consejo Técnico. El segundo al mando es el subsecretario de gobierno y el tercero es el director de Vialidad y Transportes. ¿Cuántos son por todos los integrantes del Consejo? Son alrededor de entre 10 y 15 personas. No tengo la cifra exacta porque incluso esos mismos consejos llegan a ser opacos en ocasiones. Y no siempre son los mismos, varía siempre las personas. ¿Tienen sueldo? Esas personas no. Es un consejo consultivo nada más que se creó para tratar como de regular, y se reúnen alrededor de cada 3, 6 meses. Eso es muy interesante, porque aquí hay un consejo consultivo, ni en Chihuahua tampoco tienen sueldo. Aquí en Sonora sí hay un presupuesto de 10 millones de pesos para su operación. ¿Cómo ves? Pues bueno, aquí no. Uh-huh. Es lo de que diferencia. ¿Pero es un organismo autónomo? Este organismo es un organismo autónomo, es un organismo prácticamente que es colegiado, si lo podemos llamar de esa manera, porque existen representantes de diversas áreas, y vaya, la supuesta de que estén representantes, entre ellos del Colegio de Economistas, de las cámaras empresariales, es porque también esas personas están haciendo como una representación social frente a los concesionarios. Muy bien. Y veo, es decir, que aquí sí tenemos un atraso, entonces, que de origen consejo que el sexenio pasado se aprobó, tiene sueldo, tiene un presupuesto millonario, y allá, ¿quién hace los estudios técnicos y todo lo demás? ¿El consejo de allá? El consejo de Sinaloa. El consejo de Sinaloa hace sus propios, estrictamente quienes han hecho los últimos estudios para subir las tarifas, han sido solamente 2 organismos. Los primeros es el de los concesionarios, que han formado su frente como tal, y ellos mandan a hacer de manera independiente un estudio de por qué tienen que subir o no las tarifas. Y el segundo organismo que se ha encargado de hacer estudios, y que esos sí han sido abiertos a la sociedad, es el Colegio de Economistas. Este Colegio de Economistas incluso ha señalado que no es viable. En los últimos 3 años, insisto, ellos han señalado que no ha sido viable los incrementos que se han dado al transporte. Te hablo que en los últimos 3 años ha subido 3 pesos el transporte público. Entonces son los concesionarios. Así es. Veo que hay una gran diferencia, porque aquí sí los concesionarios deberían mandar a hacer ese estudio como opera allá en Sinaloa. Pero aquí estamos a la antigüita, con sueldo, con millones y, es decir, con una burocracia operando. 2, ¿desde cuándo me dices la tarifa está entonces debatiéndose? Todavía no hay una decisión si se incrementa o no en Sinaloa, pero ya está una tarifa diferenciada también entre carros que sí traen aire y carros que no traen aire, por lo que veo, ¿eh? Así es. Esta discusión a la que tenemos, lo que se tiene ahorita en el Consejo Técnico, inició incluso desde finales de diciembre, cuando ya se anunciaban estos incrementos a la gasolina y al diésel, y en enero fue cuando se reforzó esta idea de que era necesario discutir y aprobar un nuevo incremento. Hasta el momento no existe todavía una fecha formal de la reunión de este consejo. De ese consejo técnico, de acuerdo a lo que nos han dicho también de parte del Colegio de Economistas y del Colegio de Arquitectos. Lo que sí es que se sabe que por parte de los concesionarios es que ellos están buscando de que el incremento sea de al menos 2 pesos. Muy bien, ¿cuándo van a definir, más o menos?
¿Vale? ¿Cuándo definirían? Definiría, de acuerdo con lo que nos platicaban por parte de los economistas, tendrían que definir a más tardar en septiembre. En septiembre, muy bien. ¿Y tú cómo valoras el servicio? ¿Cómo que? Disculpa. ¿Cómo valoras el servicio que se presta? Bueno, más allá de mi valoración personal, lo que sí tenemos incluso en Noroeste que hemos documentado, o por parte con una serie de encuestas, incluso también con con los mismos directivos de transporte privado, entre ellos Uber, es que hay un descontento social del transporte público, porque esta diferenciación que hacen de primera y segunda clase, por ejemplo, estos incrementos que se han dado paulatinamente en los últimos 3-4 años, esta serie de señalamientos incluso de los transportistas, el tipo de manejo que tienen los transportistas no ha sido el óptimo. Solamente incluso por datar el número de accidentes en el último año, hablamos desde julio del año pasado para acá, ha habido alrededor de 5 o 6 accidentes solamente en Culiacán, todos por descuidos del personal de transporte público. Y todos estos descuidos han sido porque esos transportistas quieren ganarle, vaya, digámoslo así, el jalón a otros vehículos, incluyendo trenes, por ejemplo. Entonces hablamos de que existe hay un déficit en la capacitación de los choferes de transporte urbano, hay un déficit también de transporte urbano eficiente, funcional, hay activistas en materia de recursos ambientales que mencionan que los camiones en Sinaloa tienen una tasa de contaminación demasiado alta, ¿no? ¿Por qué? Porque ese transporte ya es viejo, ya necesita modernizarse. Por otro lado, el Colegio de Arquitectos y Urbanistas también han señalado, incluso los institutos municipales de planeación han señalado que es muy necesario rehacer estas rutas. En fin, realmente el transporte por parte de organizaciones civiles, incluso gubernamentales como los institutos municipales de planeación, han señalado y catalogado el transporte urbano de Sinaloa como malo, pues. Entonces, en ese catálogo yo creo que sería lo más viable también como periodista es unirme a ese llamado, ¿no? Sí, por lo que veo, es una crisis nacional. Te agradezco mucho, Marcos, excelente análisis. Está ahí, nosotros estaremos pues tuiteando, bueno, estamos ya actualizándolo en la red y estaremos dándole seguimiento y pues nos mantenemos en contacto contigo para cualquier información ahí en Sinaloa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hoy Rodrigo Sotelo de Más Medio escribe también, dice el periodista y académico Leo Zuckerman que detrás de un gobernador corrupto hay una legislatura local corrupta. Con los consejos ciudadanos pasa exactamente lo mismo. Detrás de una decisión arbitraria y abusiva de algún gobierno o grupo económico o empresarial afín predominante, ahora siempre hay un consejo ciudadano dispuesto a defender y avalar. Y como en un hecho deshonesto que ocurre en una institución pública someterse y solapar con la bandera de ciudadanos también es corrupción. Está muy bueno el análisis que retoma Rodrigo Sotelo. Ellos practican una representación gremial no ciudadana, incluso perciben un sueldo de 35,000 pesos mensuales, además de apoyo para gasolina y bono de fin de año, como oportunamente documentó Proyecto Puente. Gracias por el crédito, estimado, pero me gusta cómo entra, incluso, a ver, para retomarla, Eli, por favor, o Alejandra, retomar su columna de Rodrigo Sotelo y subirla a nuestro portal. Consejo Ciudadano, someterse también es corrupción, exactamente. ¿Cómo es que se está acompañando una decisión de exceso? Está muy buena la columna, ahorita te leo, Rodrigo. Con mucho gusto, Jaime Luis Vitro, él es de corresponsal nacional de Proceso en Cuernavaca y lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo opera ya en Cuernavaca? Estamos haciendo un paralelismo nacional hasta donde sea posible para ir más allá de Hermosillo, porque aquí pareciera que se enfrascan el Consejo Ciudadano en ver solo pues cómo está la situación en el estado, cuando vemos que hay consejos ciudadanos sin sueldos en Sinaloa y en Chihuahua, y aquí tenemos un consejo hasta con presupuesto millonario. Jaime Luis Vitro, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Pues aquí en Morelos operan distintos consejos ciudadanos, por supuesto. Ah, también. Y sí, claro. Y también, como la columna que leías hace un momento, justamente los consejos ciudadanos han servido como una especie de mecanismo que permite cooptar, ¿no?, voluntades de ciudadanos, de personas, de ciudadanos entendidos desde el punto de vista como los sajones, que entienden a la ciudadanía y a la sociedad civil como los empresarios, o de ciudadanos incluso activistas, ¿no? El gobierno del estado de Morelos, aquí que encabeza Graco Ramírez, uno de los saldos que ha sido poco analizado, pero que me parece que en los próximos meses y años estaremos hablando mucho de ello, es que
desmanteló el movimiento social ciudadano de alguna manera, porque lo que hizo fue integrar al gabinete a muchos de los activistas con esa falacia de que era un gobierno de izquierda, por una parte, y por la otra, pues la construcción de consejos ciudadanos encabezados por figuras que más o menos tenían al inicio de la administración una calidad o autoridad moral importante. En ello incluyó incluso a sacerdotes. Hoy vemos al ex sacerdote Antonio Sandoval, por ejemplo, personaje que desde su ministerio impulsó la educación, las becas para los jóvenes, etcétera. Fue incluido en el Consejo de Seguridad Ciudadana, de Seguridad Pública aquí en el estado de Morelos, y luego el personaje renunció a los hábitos y luego ahora es precandidato independiente a la gubernatura en la próxima elección de 2018. Así que efectivamente lo que ocurre, lo que ustedes han señalado y lo que hoy hace evidente esta columna a partir de la investigación que ustedes mismos en Proyecto Puente desarrollaron, pues es un tema que aquí en Morelos ocurre y con una frecuencia descarada justamente en este gobierno. Qué tristeza, pero antes, ¿cómo está el servicio? Antes de irme a eso para cerrar, ¿cuánto vale el servicio de transporte en Cuernavaca y cómo está, por ejemplo? Aquí cuesta 8 pesos, el último incremento ocurrió apenas en enero a propósito del gasolinazo. El gobierno instrumentó una estrategia mediática. ¿Todo el servicio es 8 pesos? 8 pesos mínimo, pero va aumentando cuando el recorrido ya es superior a los 15 kilómetros o 15 kilómetros más o menos, ya se va incrementando la tarifa. El servicio es de muy mala calidad. Cada que incrementan el servicio al transporte, que ocurre cada 2-3 años, el incremento al pasaje, pues se comprometen justamente a tratar de renovar el parque de vehicular, etcétera. ¿Tú puedes pagar el servicio, y esto no ocurre? Jaime, ¿hasta cuánto puedes pagar en recorrido en kilómetros, por ejemplo? Pues es 8 pesos la tarifa mínima, pero alcanza los 15 pesos más o menos, los 18 pesos en algunos lugares, y cuando se habla ya de transporte foráneo, es decir, que va de una zona metropolitana a otra, que en Morelos podríamos decir que hay 3 más o menos regionalizadas, pues alcanza hasta los 20-25 pesos el pasaje, y esto pues estamos hablando de 30-35 kilómetros. Por 30-35 kilómetros te cuesta 25-30 pesos. O sea, ¿puede llegar hasta a esa cantidad, 25 pesos? Sí. Hasta 25, lo más alto. Transporte, ¿cuánto es el transporte? O sea, cuando te vas a transportar entre varios municipios, de una zona... Bueno, pero yo el de la ciudad, por ejemplo, el de Cuernavaca. En Cuernavaca 8 pesos, y puedes llegar a pagar hasta 12 pesos dependiendo la distancia, ¿no? Si lo más es 12 pesos. 12, sí. Bueno, pues veo que también es tarifa por distancia, de acuerdo, por lo menos aquí se le quiere de manera general. 13, bueno, está el debate y ya vamos dándole. Eso respecto a transporte urbano. ¿Cómo está organizado el transporte en concesiones? ¿Cuántos lo operan en Sinaloa? 30 personas. Allá en Cuernavaca, Morelos, ¿cómo, por ejemplo? Es en concesiones también y deben ser un poco más de 30 personas, aunque son 4 o 5 personajes los que concentran la mayor parte de las concesiones. Ahora hay un conflicto entre los transportistas y el gobierno del estado, porque el gobierno quiere impulsar, así como el sistema Metrobús en la Ciudad de México, así quiere impulsar el Morebús aquí en Cuernavaca, un sistema que pues en la Ciudad de México funciona por sus calles amplias, y rectas, etcétera, pero aquí en Cuernavaca son callecitas, la mayor parte, son 2 o 3 avenidas las que de alguna manera permitirían el movimiento de esta naturaleza. Lo que quieren hacer es crear una empresa concentradora en donde sabemos que hay participación de personajes ligados a la familia del gobierno del estado, y en algún momento pues truncar las propias concesiones. Entonces se privatizaría a final de cuenta el servicio, en lugar del tema concesionado, que no ha funcionado, hay que decirlo, no ha funcionado, pero la alternativa que nos presentan pues es una alternativa que ha fracasado en Acapulco, en Pachuca, etcétera, y ahora la quieren impulsar aquí en Cuernavaca. ¿Cómo en Cuernavaca? Otra cosa, por ejemplo, ¿quién decide el incremento de tarifa? ¿Hay un consejo consultivo también, dice Ciudadano? No es consejo consultivo, es un consejo del transporte en el que están representados los concesionarios, el gobierno del estado, y
y ya, son ellos los que deciden. ¿Cuántas personas son? ¿Cómo? ¿Cuántas personas son? ¿Cuántas personas? Sí, ese consejo consultivo. Menos de 10. Menos de 10. 10, en donde hay representación de varias secretarías, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Movilidad y Transporte, la Secretaría de Desarrollo Sustentable para ver el tema de la contaminación, y luego representantes de distintas organizaciones del transporte concesionado. ¿Les pagan, tienen sueldo? No, por participar en bueno, tienen una labor pública en el caso del secretario de Gobierno. Ah, bueno, sí, pero el consejo en sí, los otros no tienen, el consejero... No, por esta labor no. Qué bárbaro, qué mal estamos quedando en Sonora, porque veo aquí hay, imagínate, un presupuesto de más de 6 millones de pesos para sueldos de consejeros que ni trabajan, que ayer confirmaba el mismo presidente del Consejo Consultivo del Transporte, que se pusieron ciudadano. Aquí sí tienen 3 años cobrando un consejo consultivo, ¿puedes creer? Increíble. Sí me lo creo. Acá tuvimos en el sistema de anticorrupción tuvimos un fiscal con varios agentes del Ministerio Público, fiscal anticorrupción, que durante 11 meses no hizo absolutamente nada y vaya que cobraba bien. Así que los consejos consultivos también hemos encontrado esas cosas. Terrible. ¿Y el ciudadano descalifica en su mayoría al servicio? Sí. La gente se queja del servicio porque además de que manejan, pues ya te imaginarás cómo, supongo que eso se repite allá en Hermosillo, tienen unos modos de manejar pues muy complicados, atropellan gente con más frecuencia de la que uno pensaría, y además los camiones, las unidades del transporte, pues una buena parte en muy malas condiciones y generando mucha contaminación. Muy bien, pues veo que también es todo un reto, Jaime. Te agradezco mucho, excelente análisis, y nos mantenemos en contacto para cualquier información. Muchas gracias, estoy a la orden. Saludo para todos. Igualmente, estimado, voy a hacer un brevísimo, ¿a quién tengo? Ojo, Chihuahua, Sinaloa, Morelos, con consejos ciudadanos de transporte sin sueldos, sin presupuestos. Sonora, con sueldo y presupuesto millonario. Así lo pudiera titular, así lo pudiera comparar, mientras seguimos haciendo el recorrido. Allá también las tarifas son diferenciadas, son por kilómetros, y mientras que aquí se debate una tarifa general. Le quieren aplicar un machetazo directo al ciudadano, sin debate ciudadano, sin tomar en cuenta al usuario. Yo creo que eso es lo que llega. Estamos haciendo lo importante de hacer comparativos nacionales. Qué importante, en verdad, me dice, eso me dice cuando les llamo a ustedes. Acá hay 3, 5, 6, 6.50 y en la noche sube en el DF. Me dicen al respecto. Comentarios del WhatsApp. Adela Parra, buen día, Ponteros. Claro que claro que no es otro más de los robos que tenemos que pagar los que pagamos impuestos con el consejo. Silvia, si el consejo no sirve para lo que fue creado, no veo por qué malgastar el presupuesto, me dicen en WhatsApp. Francisco Larios, claro que no solo sirven para cobrar 35,000 pesos mensuales, que cumple esa función la dirección del transporte. Es en la verdad terrible que aquí sí se tenga que cobrar por todo, Alan Navarro, Twitter, gracias, interesantes casos, hay muchas formas de embarrar la mantequilla, Sonora no ha sabido cómo hacerle. ¿Cuánto por los que no traen vídeos? Perla Barceló me dice en Twitter a lo que ocurre en Sinaloa. Alex Vega, pienso que llegará una empresa con un mejor servicio de transporte y le dará el gane a los concesionarios, ejemplo, lo que hizo Uber. ¿Qué te dice que también hayan robado en esa institución? Dice Araceli del transporte. Un abrazo para excelente. Gracias, Marisela Munguía. Me voy con Daliena Mendoza de Milenio Monterrey. Ella es la jefe de información para hacer un análisis de cómo funciona el servicio allá en Monterrey de transporte, ese paralelismo regional necesario. Daniela, buenos días. Buenos días, Luis Alberto, a ti y a todo tu auditorio. Pues acá en Monterrey la situación con el transporte sigue pues con un estira y afloja importante, toda vez que, nos estamos hacia una de las tarifas más caras a nivel nacional, por ahí de los 10 pesos. Cada viaje de transporte. Contamos acá con varias rutas, ya que pues es un área metropolitana grande, que está finalmente conectada con una zona suburbana también
muy importante, y eso genera una diversidad de costos que, te digo, van desde los 10 pesos para una tarifa regular hasta también que se cuenta con tarifas de 13 pesos para las zonas suburbanas del área de Nuevo León, y por tanto pues es una tarifa bastante alta, por la que en diversas ocasiones se ha protestado. Y si bien hace 2 años que no se sube la tarifa de transporte, finalmente nos enfrentamos hacia costos muy, muy excesivos que finalmente pues merman la economía de los ciudadanos, y que, bueno, aunque está concesionada, ya sea empresarios de transporte como centrales obreras, pues nos encontramos con situaciones que para la gente, pues 4 viajes al día, que es por lo regular lo que en promedio ejecuta un usuario, estamos hablando de 40 pesos diarios. Pero entonces son 10 pesos hasta 13 pesos el Así servicio. es. Sí, El todo servicio de depende de la transporte. zona en la que uno se mueva. Hay una tarifa preferencial para estudiantes y personas de la tercera edad, Ujú. que va por ahí de los 8 pesos, pero pues también te comento, sigue siendo para muchos una tarifa bastante alta. Hace apenas unos años contábamos con camiones que tenían algunos beneficios como aire acondicionado debido a las altas temperaturas que se registran en esta ciudad, y también algunas de estas unidades contaban incluso con servicio de Wi-Fi. Sin embargo, ante la negativa del gobierno del Estado de subir las tarifas en los últimos 2 años, pues algunos empresarios del transporte han estado dejando de dar mantenimiento, digamos, a los primas de los camiones, así como han dejado de prestar el servicio de Wi-Fi. Y te digo, todo esto pues ha ido mermando en la calidad del servicio. ¿Quién regula la tarifa? Daniela Mendoza, jefa de información de Milenio Monterrey. Aquí en Consejo Consultivo de Transporte que tiene presupuesto allá ¿quién regula la tarifa? La tarifa la fija efectivamente también un Consejo Estatal del Transporte que está integrado por empresarios, integrantes del gobierno del Estado, pero te comento, hace 2 años que está vacante, está totalmente vacío el escaño, el espacio que debieron de tener los representantes de los usuarios del transporte en el Consejo, y por lo tanto, pues es que justamente se han dado esta serie de problemáticas y protestas, porque justamente no hay una representación ciudadana en este Consejo. Es decir, ¿desde hace 2 años dices, hace cuánto fue el último aumento de la tarifa? La última vez que se ajustó la tarifa de transporte fue en 2014, pero te comento, pues ya estaba alta. En ese entonces ya estaba en 10 pesos. Se habló del uso de una tarjeta de prepago, que es el que tiene la mayor parte de la gente. La tarjeta se llama Feria, es un servicio concesionado. Y bueno, hay algunos beneficios para quienes usen esta tarifa, como este servicio de tarjeta prepago, que es el hecho de que pueden utilizar su segundo viaje si hacen un transbordo con la mitad del precio, pero pues también se dan bastantes quejas en torno a la calidad de servicio de la tarjeta, porque algunos usuarios señalan que aunque recarguen su tarjeta, en ocasiones se les cobra de más, o el efectivo que han recargado pues desaparece de sus tarjetas. Y te digo, esto ha traído problemas constantes por parte de los usuarios, además de que constantemente se ve a estas unidades envueltas en accidentes que pues perjudican al usuario y han traído algunas consecuencias incluso fatales. ¿Tiene presupuesto este Consejo Consultivo? ¿Les pagan? ¿Tienen sueldo? ¿Tenía sueldo? El Consejo Consultivo es honorario. Sí. En este caso, solamente se reúne para fijar tarifas y algunos costos, generalmente hacia finales del año, para proyectar el incremento. Pero sin presupuesto. En el siguiente año, pero sin no presupuesto. tienen un costo o un pago que se les haga a los integrantes de este consejo. Muy bien, o sea, no tienen presupuesto, pues, nada. No tienen ningún presupuesto. Qué bárbaro. Y aquí son ricos, no, increíble, en verdad, qué indignante. Pero exacto, como me dice Ceci Durán, pero en Monterrey hay metro y te bajas si hay metrobús, si tienes que ir a otra distancia, ¿en cuánto sale? Exacto, hay metro, ¿verdad? Y hay metrobús, ¿verdad? Efectivamente, el metro y el metrobús están completamente operados por el gobierno del Estado. No hay una concesión en este servicio y actualmente la tarifa pues tampoco ha sufrido cambios. Sin embargo, está en 4.50. Sin embargo, pues tenemos parada toda la infraestructura de la línea 3 del metro, que en teoría iba a terminar antes de culminar la administración anterior de Rodrigo Medina en 2015.
y pues la última fecha que se nos ha dado es 2018, y bueno, ahí está toda la infraestructura, todos los canales, y finalmente pues no funciona la línea 3. Hay un par de líneas, la línea 1 y 2, que efectivamente pues sí dan un servicio importante, sin embargo pues su trazo es bastante limitado. Entonces, ¿me puedes repetir la tarifa? No escuché bien la tarifa del metro. La tarifa del metro actualmente se encuentra en 4.50 pesos. Solamente la línea que tiene que ver con el metro. Existen algunos autobuses de Metrobús que cobran una cantidad adicional. Es decir, una tarifa de metro con Metrobús es de 6.50 pesos. Ya sea que tomes tu primer viaje sea dentro de la línea del metro o bien el Metrobús. Este es el servicio que se cobra actualmente por las extensiones de la línea del metro, que es por Metrobús, que va hacia el municipio de Guadalupe, así como hacia el municipio de Escobedo. Terrible, por lo que vean ustedes las opciones que tiene ella, y por lo que veo también pues está bien valorado, bien aprobado el servicio ya, por lo menos, de transporte. El servicio de transporte, pues te digo, con algunas fallas, los usuarios que se siguen quejando de la cantidad. El servicio no es en sí malo. La mayoría de las rutas de los camiones deben de tener una antigüedad no superior a los 10 años. Sin embargo, pues también a eso nos estamos enfrentando con algunos conflictos, porque algunas revisiones electromecánicas de las unidades no se han hecho con el rigor que debería ser. Y bueno, a esto los empresarios responden que todo se debe a que no les han aumentado el servicio en 2 años y no tienen las posibilidades de dar mantenimiento o de invertir una buena cantidad de recursos en el mantenimiento de las unidades, porque no les han aumentado las tarifas. Como te digo, es una estira y afloje entre el costo y el servicio que se presta. Te comento, son aproximadamente 2,5 millones de usuarios los que hay en el área metropolitana de Monterrey, y pues aproximadamente son 100 rutas entre locales y suburbanas las que se circulan todos los días en el área metropolitana. Algunas de ellas pues peleando por el pasaje, porque sabes que los trazos a veces no son los más adecuados y se empalman varias rutas. Por ejemplo, por la línea del metro pasan muchísimas rutas, cuando pues obviamente debería ser la opción el metro y no el camión, pero pues aún no logra haber una regulación. Todo esto se debe en gran parte a que el servicio está posicionado, y en muchas ocasiones pues los intereses de los transportistas están muy por encima de las necesidades del usuario. Muy bien, pues te agradezco mucho, excelente análisis, Daniela Mendoza, jefe de información de Milenio TV, te agradezco mucho desde Monterrey, estaremos en contacto contigo para cualquier situación. Igualmente, buen día, aquí a todo tu auditorio. Buenos días.